@Julio Sánchez Cristo Oficial. Nos vamos para la noticia del día en América Latina, la muerte del expresidente Alberto Fujimori. Nos atiende Juan Cheput. Él fue congresista, fue ministro, trabajó en la administración de Alejandro Toledo y pues hay quienes sugieren que todos los escándalos de corrupción arrancaron con las denuncias del entonces presidente Alejandro Toledo. Yo creo que era candidato, pero en fin, para hablar del tema nos atiende Juan Cheput. Señor exministro, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Un placer conversar contigo y toda la audiencia colombiana. Gracias. Don Juan, estamos hoy analizando qué va a decir la historia de Fujimori. Hay quienes piensan que va a decir que fue el hombre que desmontó la guerrilla temida que vivía Perú, pero también luego que eclipsó ese legado con terribles actos de corrupción. Al final, en un libro de historia, su nieto, ¿qué va a leer? Yo creo que va a haber dos elementos importantísimos en el legado de Alberto Fujimori, ¿no? Desde el punto de vista positivo. Uno, la reconstrucción económica del Perú. No olvidemos que Alan García, a fines de los años 80, había dejado al Perú con 2,5 millones de inflación, por ciento de inflación anual. 2,5 millones. Es decir, era una situación catastrófica, sin reservas internacionales, con las instituciones destruidas. Y por otro lado, el país estaba en manos del terrorismo, de Sendero Luminoso y del MRTA, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Cuando ingresa Fujimori, derrotando a Mario Vargas Llosa, nada menos, que prometía un shock para cambiar la economía, gana, indicando que va a ser lo contrario a lo de Mario, pero sin embargo desde el primer día aplicó una serie de reformas contundentes que pusieron en orden a la economía. Y luego, 2 años después, en septiembre del año 1992, captura al líder de Sendero Luminoso, con lo cual la derrota de Sendero, de este grupo terrorista, era un hecho. Es por eso que él arrasa en las elecciones de 1995, con un 85%, algo completamente inusual, niveles de país totalitario, y era una suerte de voto de agradecimiento. Pero en la balanza, en lo negativo, aparecieron los diversos testimonios de que se habían violado los derechos humanos, una cuestión que lo acompañó hasta el final de sus días, y los gravísimos hechos de corrupción junto a Vladimiro Montesinos, que perforaron la institucionalidad en el Perú y que todavía tiene algunas secuelas. Entonces, yo creo que al final, en su legado, va a primar lo inicial, ¿no? Lo que he planteado inicialmente. Porque indiscutiblemente cuando uno va por el territorio, uno recuerda esa puesta en orden del país y luego el resurgimiento económico. Un país que pasó en los últimos 25 años a multiplicar por 10 sus exportaciones, ¿no? Y tener en esos momentos una serie de fundamentos económicos que lo convierten en una de las estrellas de América Latina. Señor exministro, pero sobre el nombre de Fujimori también pesan masacres en Barrios Altos y La Cantuta que resultaron con 25 muertos, esterilizaciones forzadas, presunto paramilitarismo y una corrupción que él mismo admitió en sus memorias, aunque dijo que se hizo a sus espaldas. Y a los 2 años de él haber entrado en el poder, hizo un autogolpe de Estado y se tomó todos los poderes. ¿Fujimori fue o no fue dictador del Perú, señor exministro? Fue dictador, sin ninguna duda, ¿no? Un fallecimiento y un indulto no cambian la biografía. Él en el año 1992, luego de un largo enfrentamiento con el Congreso, perpetró un golpe de Estado que nos obligó a ir a una asamblea constituyente y luego a unas elecciones en 1995. Sin embargo, fue tal la magnitud de su triunfo en 1995 que gobernó con un carácter autocrático. Pero lo de 1992 indiscutiblemente fue un golpe de Estado. Pero no olvidemos lo siguiente, la situación, yo estoy siendo objetivo a pesar que yo he sido un furibundo opositor a Alberto Fujimori. La oposición en el año 92 era mínima. El golpe de Estado fue saludado por un 90% del país, o sea, fue impresionante. Eso por la situación de deterioro económico
y de la mala imagen que tenía la política en ese entonces. Sin ninguna duda también, y por eso fue condenado, Alberto Fujimori cometió violaciones de los derechos humanos. Como has dicho correctamente, el tema de la cantuta, comandos paramilitares o comandos militares, de los cuales se le acusa a él en forma inmediata, señalan de que hubo masacres de campesinos, una cuestión que él nunca reconoció, pero que sin embargo hubo pruebas en los juzgados a tal punto que fue condenado. Eso también va a aparecer indiscutiblemente en su biografía. Pero desde el punto de vista de lo que en el país, y eso es una cuestión lamentable en América Latina, el que pone orden, seguridad, es popular. Miremos el caso de Bukele, por ejemplo. Es una cuestión que goza de mucho aprecio popular. En estos momentos hay una ola delincuencial terrible en el Perú, con asesinatos, extorsiones, secuestros, la delincuencia organizada, financiada por la minería ilegal y el narcotráfico, y se reclama mano dura. Y en ese reclamo de mano dura se piensa en Fujimori. Entonces, yo considero que ya con la distancia, con el tiempo que exige la historia para hacer su veredicto, yo creo que en la balanza, Fujimori, y lo estamos viendo en estos momentos, goza del aprecio de una buena parte de peruanos. Exministro, en cuanto a la corrupción, porque usted ya nos habla de las condenas que él estaba purgando por violaciones a los derechos humanos, pero en cuanto a corrupción, sin duda cayó su mano derecha, el señor Vladimiro Montesinos, pero él, a Fujimori, ¿se le comprobaron hechos de corrupción? Alberto Fujimori directamente no, ni tampoco se le encontró cuentas. Pero Vladimiro Montesinos no habría tenido el poder que tuvo si no fuera por la venia de Alberto Fujimori. A Alberto Fujimori se le llega a condenar porque le otorga una compensación por su tiempo de servicios, entre comillas, de 12 millones de soles, un aproximado de 4 millones de dólares en efectivo, a Vladimiro Montesinos cuando huye del país. Y por otro lado, la sociedad, el compañerismo, la camaradería entre ambos fue algo que se traslució inclusive durante los procesos judiciales. La corrupción llegó a tal extremo que se decía que el Perú era una oclocracia, ¿no? Es decir, un sistema diseñado para robar, en el cual las instituciones estuvieron totalmente corruptas, ¿no? El Poder Judicial, la Fiscalía, el Congreso de la República. Y es una cuestión que se dio en los 3 últimos años de su gobierno y creo yo que marcaron la decadencia, porque en paralelo al crecimiento de esta corrupción se incrementaba la crisis económica. Y obviamente esa situación generó un rechazo que hizo que emergiera la figura de Alejandro Toledo como líder de una oposición que nucleó a todos los partidos políticos y logró derrotarlo en el 2000, en una situación muy similar a la que estamos viendo con Maduro. Yo he dicho que hay un paralelo con Nicolás Maduro. Un gobierno, le roban las elecciones a Toledo porque en los sondeos a la salida de los lugares de votación ganaba abiertamente, en el conteo rápido que son con las primeras actas ganaba tremendamente. Luego en el Perú hay un apagón mediático, empiezan a pasar cartones, dibujos animados, ¿no? Disneylandia, cuestiones de ese tipo en los canales de televisión, El Chavo del 8, y a las 7, 8 de la noche se anuncia el triunfo de Fujimori, que había volteado los resultados en un gigantesco fraude. Y luego viene lo de los videos. Se descubre que Vladimiro Montesinos le pagaba a los representantes, a los congresistas, con sobres generosos, $10,000, $15,000, a cambio de su favor político, a cambio de sus votos. Eso llevó a que Alberto Fujimori renunciara, cuestión que no le aceptó el Congreso, lo vacó por permanente incapacidad moral, y como sabemos él huyó a Brunei, de Brunei a Japón, hasta que regresa vía detención en Chile, donde es detenido durante un tiempo y termina en la cárcel hasta que se le otorgue el indulto. Sí, y un caso que toca a Colombia, que también hay que señalarlo en este prontuario, es la venta de armas a las FARC,
que se hizo por parte del gobierno de Fujimori y de Montesinos, armas que se le entregaron a las FARC en las selvas colombianas y que han hecho parte de la historia de la violencia en nuestro país, Colombia. Pero le quiero preguntar por el fujimorismo. El fujimorismo desde entonces ha sido una fuerza política muy importante, muy presente en el Congreso, pero que ha fracasado a la hora de buscar la presidencia con Keiko Fujimori. Y Keiko Fujimori es una figura muy divisoria. En las recientes encuestas, creo que la más reciente, preguntaban si Keiko Fujimori se debía presentar nuevamente y la mayoría dice que no. ¿Usted cree que el fujimorismo tiene, a través de Keiko Fujimori, la posibilidad de llegar a la presidencia en medio del caos también de los últimos años de la política peruana y con casi todos los presidentes desde entonces encarcelados o juzgados? Todos los presidentes están en problemas judiciales, ¿no? Ese es un drama en el Perú. Con la Constitución de 1993 que hizo Alberto Fujimori, Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, que se suicidó, Ollanta Humala, todos, sin excepción, están en problemas con la justicia o encarcelados o en prisión preventiva. Eso demuestra que el formato político en el Perú tiene que cambiarse. Por otro lado, Keiko Fujimori ha postulado en 3 oportunidades y en 3 oportunidades ha perdido en segunda vuelta. Yo creo que ahora enfrenta un tremendo desafío, que ese núcleo duro de su votación que lo representaba Alberto Fujimori y la añoranza por su mandato lo va a perder. Por lo cual creo yo que si el fujimorismo no empieza a crecer al margen de lo que significó Alberto Fujimori, no va a tener mayor oportunidad electoral. Yo estoy convencido de que hay un grueso porcentaje del voto duro de Keiko Fujimori que era albertista, es decir, estaban nucleados alrededor de Alberto Fujimori. Con su fallecimiento, esas personas van a buscar a alguien que encarne esa rigidez, esa dureza, esa mano dura, como se dice en el Perú, para enfrentar problemas de índole de seguridad, y eso no creo que lo vean en Keiko Fujimori. Por otro lado, Keiko ha llegado a tener el control total del Parlamento, 73 representantes de un total de 130, mayoría absoluta. ¿Y qué fue lo que logró? La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. En lugar de colaborar, se enfrentó torpemente, generando una aversión que dura hasta la actualidad. Se dice que la crisis permanente que vive el Perú, con 6 presidentes en 5 años, obedece en parte a esa falta de talento político del fujimorismo para poder manejar mayorías. Hoy día mismo, en lugar de constituirse en opositor de un gobierno que tiene tan solo 5% de popularidad, es uno de sus principales apoyos, poniéndose a la inmensa población en su contra. Por lo tanto, creo yo que el fujimorismo enfrenta un proceso muy duro si es que quiere consolidarse y tener algún tipo de oportunidad en los eventos electorales del 2026. Señor exministro, ayer leyendo a los analistas peruanos, muchos coinciden en que Fujimori murió sin pagar un sol peruano en indemnización, sin pedir perdón y en libertad gracias a un indulto que muchos tildan de ilegal. Si bien es cierto que 2 días después de salir de la cárcel el año pasado, en diciembre del año pasado, Fujimori pidió un perdón general, es decir, pidió perdón a los peruanos que defraudó, pues hay muchos que dicen que esto va a dejar una herida abierta para siempre, porque no fue específico al decir pidió perdón por las masacres, pidió perdón por las esterilizaciones forzadas, pidió perdón por la corrupción. ¿Usted también piensa lo mismo, que esto va a dejar una herida abierta para siempre en la sociedad peruana? No, discrepo con eso. Yo soy el parlamentario que en el año 2017 defendió el indulto a pedido de mi bancada parlamentaria y del propio presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y el fundamento de mi posición política en ese parlamento, en el que paradójicamente el fujimorismo se opuso al indulto, esa es una cuestión que tenemos que analizar. El fujimorismo prefería que caiga Kuczynski que brindarle la libertad al propio Alberto Fujimori. Eso es algo que carga en esos momentos sobre sus espaldas Keiko Fujimori. Yo considero que el Perú está en un ambiente de polarización desde el año 2000 que no puede continuar, que impide cualquier tipo de acuerdo político. En el Perú nunca hubo una transición como tal, en la cual se juntaron todos los partidos y pudieran hacer una suerte de acuerdo político para empezar a mirar mejor el horizonte. Hay un clima de permanente enfrentamiento y de votos en contra de, en lugar de a favor de. Se vota en contra de Keiko en lugar de a favor de Pedro Castillo, por ejemplo.
¿no? Entonces, ese clima de polarización tenía que terminar, desde mi punto de vista, con una suerte de indulto. Yo considero que lo peor que le podría haber pasado al Perú es que Alberto Fujimori hubiera muerto en la cárcel. En el año 1932, el Perú atravesó por un año que se conoce como el año de la barbarie. Un presidente murió en la cárcel, el presidente Leguía, habiendo sido dictador durante 11 años, de gran popularidad, tiene un golpe de Estado, lo llevan a la cárcel, muere allí, y fue un año de guerra civil que terminó inclusive con un conflicto con Colombia, en 1932, y motivado por esta serie de enfrentamientos locales. Luego el presidente que golpea, que saca a Leguía del poder, Sánchez Cerro, es asesinado. Fue un año terrible. En esos momentos, con la popularidad que tenía Alberto Fujimori, que hubiera muerto en la cárcel, hubiera generado una brecha, ahí sí, creo yo, insalvable. Considero que para el país es mejor que él haya muerto en una situación como la que ha pasado en su domicilio. Le corresponderá a su partido hacer los pedidos de disculpas del caso, una situación salvando las distancias similar a la de Alemania, donde el nazismo jamás se arrepintió, pero sin embargo los posteriores gobernantes lo han hecho y han pedido perdón. Ese papel institucional le corresponderá al fujimorismo si es que quiere cerrar verdaderamente una brecha en el país. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.